Se aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Murcia, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Bueno, pues ya sabéis que hablamos aquí los martes, hablamos cada semana con el activista, ecologista, diputado también, Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. En un tiempo, Juancho, que decíamos que nos tiene que obligar a repensar cómo hemos estado viviendo. Esta crisis pone de manifiesto muchas cosas, pero especialmente que tenemos que cambiar este modelo que ha sido absolutamente depredador. Y hay algunas reflexiones que hay que hacer en esa materia, ¿no? O sea, hay una oportunidad para cambiar algunas conductas y también porque tenemos una advertencia. Esta es una gran pandemia, pero hay una pandemia que está observándonos, que es la del gran cambio climático, ¿no? Sí, yo creo que es el momento ya de empezar a pensar en cómo tiene que ser ese futuro del que hablamos, ¿no? Es decir, ya parece que, sin echar las campanas al vuelo, pero parece que los indicadores empiezan a mostrar un cierto cambio de tendencia y, bueno, yo creo que tenemos que empezar a pensar en esos cambios porque siempre se dice que toda crisis es una oportunidad, muchas veces es un tópico y tal vez al final no cambie nada, pero sí que yo creo que debemos hablar de qué es lo que tiene que cambiar o cómo nosotros vemos ese futuro, ¿no? Más allá de bueno, pues de lo que se dice, ¿no? Tenemos que ser más solidarios, tal. Que yo en esas cosas sí que soy un poco escéptico, ¿eh? En cambio del sistema yo creo que no podemos ser escépticos, sino que hay que luchar, ¿no? Total. Escéptico porque, bueno, entre otras cosas hemos visto también como en la crisis de 2008 se nos decía, bueno, el capitalismo cambiará para siempre y lo que hizo fue coger impulso, pero es verdad que hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, sabemos lo importante que va a ser generar empleo, en esto no hay que ser muy deductivo para verlo, y donde hay un espacio para el empleo es en el empleo verde, y hay una oportunidad. Sí, hay algunas cuestiones, algunas debilidades de nuestra economía que en este tiempo han quedado claras. Una de ellas, sin lugar a dudas, es nuestra superdependencia, absoluta dependencia del turismo, ¿no? Somos una economía de servicios y si eso se para, nos quedamos parados. Entonces, realmente tenemos que repensar nuestra economía y donde están los mayores yacimientos de empleo es en los sectores de lo que se llama la economía verde, es decir, las energías renovables, la agricultura ecológica, la gestión de nuestros espacios naturales. Tenemos una enorme riqueza natural por explotar y es ahí donde tenemos que poner el énfasis en la recuperación y donde tenemos que poner la inversión, es decir, desarrollar nuestra economía verde en todos los sentidos, ¿no? También porque en gran parte otra debilidad que ha quedado clara, ya no solo nuestra, sino en general del mundo, es que eso de desplazar toda la producción a un continente, en este caso a China, pues es una enorme debilidad, porque en el momento en que China se cerró, pues empezaron a faltar toda clase en muchísimas industrias y de alguna manera pues fue un tiempo corto, pero puso de manifiesto que eso es una debilidad. Por lo tanto, eso de todo made in China se tiene que acabar también. Es decir, tenemos que recuperar pues mucha producción propia. Y esto ha quedado también de manifiesto especialmente importante en el sector primario, ¿no? La agricultura, la ganadería. Tenemos que volver a ponerla en valor y repensar realmente lo que estamos haciendo. Y también es una oportunidad, yo creo, para recuperar el mundo rural, ¿no? Porque de alguna manera estamos viendo que, bueno, pues que este tipo de pandemias seguramente se viven de forma mucho menos dramática, se viven mejor en el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
muchas cosas que repensar para empezar en nuestra economía y en cómo debemos salir de esta crisis y hacia dónde debe ir la inversión. Y en esto también tenemos que pensar, una de las cosas que nos ha mostrado toda esta crisis ha sido el valor de lo público. Y entre otras cosas que hay que terminar ya con seguir machacando la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? La principal lección para mí de esta situación que vivimos ha sido el golpe que se ha llevado el sistema neoliberal en el sentido puramente de opinión pública, de que realmente nadie se atreve hoy a criticar lo público, ¿no? Es decir, hasta hace 15 días lo público era sujeto de toda clase de acusaciones, de ineficiencia, de recortes. Y hoy, de una manera muy firme, hemos visto cómo la sanidad pública realmente es la línea de batalla que nos está salvando de esta. Y en ese sentido yo creo que la recuperación de lo público es algo que va a quedar sin lugar a dudas, o que debe quedar. Hablábamos antes de 2008 y cómo lo que tenía que pasar luego no pasó, ¿no? Pero desde luego yo creo que en este caso uno de los factores digamos decisivos de la crisis es la recuperación de lo público, ¿no? Y eso debe tener consecuencias políticas a todos los niveles, porque también estamos viendo cómo el derrumbe de las posiciones más neoliberales, las posiciones políticas, ¿no? Es decir, quizás en el caso más patético es la posición de Bolsonaro, ¿no? Diciendo tonterías pues de gran tamaño, como por ejemplo que los brasileños no se contaminan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera creo que están quedando en evidencia el neoliberalismo se está poniendo en evidencia cada día, y en cambio lo público pues ha ganado por méritos propios una posición, digamos, que ojalá seamos capaces de mantener y reforzar, porque creo que es quizás la lección más evidente de estos días. Lo que pasa es que todo esto tiene mucho riesgo, porque nosotros entendemos que la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad, no puede ser una víctima de esta crisis. Pero fíjate, escuchábamos el otro día al portavoz de Greenpeace en China, a Li Shuo, que advertía del riesgo de que todos estos paquetes de estímulo finalmente lo que terminen sea impulsando todos los sectores estos, él lo bautizaba como de polución vengativa, es decir, inversiones en carbón, en petróleo, en las mismas industrias pesadas, que ha sido lo que ha convertido a China en la fábrica del mundo, y que en lugar de utilizar esto como una oportunidad, de pronto los países lo que estén haciendo ahora sea intensificar toda esta batalla, ¿no? Sí, esto es un riesgo grande, que en vez de, es decir, hemos visto cómo en el corto plazo efectivamente se produce una reducción de las emisiones, pero también sabemos por la experiencia de otras crisis que el sistema lo que va a intentar es poner en marcha un superproductivismo, ¿no? Es decir, productivismo a tope. Lo estamos viendo ya en China, donde los proyectos efectivamente que se quieren poner en marcha son nuevamente proyectos muy contaminantes, como por ejemplo construcción de nuevas centrales térmicas de carbón. Es decir, ante la crisis que se produce por esta situación, en vez de tomar la lección, que para mí es fundamental, decir, bueno, hemos aprendido que podemos bajar las emisiones rápidamente, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es verdad que ahora tenemos que continuar haciéndolo, y por eso hay que repensar, por eso decía que es tan importante repensar la economía, los sectores verdes, dónde debe ir la inversión. Si esto realmente termina con que volvemos a invertir en lo mismo, volvemos a construir centrales contaminantes, volvemos al mismo modelo, volvemos a viajar a tope, etcétera, etcétera, pues realmente al final resulta que en el corto plazo, en un plazo muy breve, volveremos a ver un aumento de emisiones, y seguramente no solo donde estábamos, sino más arriba, ¿no? Entonces, esto es imprescindible repensarlo también. Es decir, la próxima pandemia, sin lugar a dudas, si no está aquí ya, es el cambio climático. Y además, con el cambio climático, como decíamos el otro día, nadie nos podrá decir eso de que es que no lo sabíamos, no sabíamos cuál era la magnitud de la tragedia, es decir, del cambio climático. Casi todo por la comunidad científica nos lleva advirtiendo muchísimo tiempo, ¿no? Y por lo tanto,
Lo que no valen ya son las excusas y son las disculpas. Sabemos lo que ocurre, sabemos lo que hay que hacer y hay que hacerlo, ¿no? Y otra también ambiental es que las pandemias provienen, y eso también lo hemos hablado en el programa, y hay un caso científico, cada vez hay más artículos que lo expresan claramente. Las pandemias provienen del reino animal y provienen del maltrato que hacemos de los ecosistemas y de los animales, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, si queremos evitar nuevas pandemias, la protección ambiental, la protección de la biodiversidad, la defensa de la biodiversidad, de los bosques tropicales, por ejemplo, ya no debe ser solamente una asignatura ecologista, sino que es una cuestión de salud pública. No podemos seguir destruyendo los ecosistemas y pensando que no va a pasar nada, porque pasa a nivel global con los indicadores ambientales y pasa con la expansión de pandemias como la que hemos vivido, ¿no? Por lo tanto, una lección imprescindible es que hay que salir de esto con la lección aprendida de que no podemos seguir aumentando la contaminación y destruyendo los recursos naturales. Si ni siquiera somos capaces de aprender esta lección, es que realmente no tenemos perdón. Pues Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Los martes aquí en la cafetera. Juancho, un abrazo fuerte. Un abrazo, Fernando, y un abrazo a toda la resistencia. A seguir aguantando, que ya vamos saliendo. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra